La historia de Estados Unidos comienza mucho antes de su independencia, con los pueblos nativos que poblaron el continente durante milenios. En el siglo XVII, los colonos europeos, especialmente ingleses, fundaron asentamientos en la costa este y construyeron las bases de una nueva sociedad. Con el paso del tiempo, las tensiones con la corona británica crecieron hasta que en 1775 estalló la Guerra de Independencia. Bajo el liderazgo de George Washington, las 13 colonias lograron la victoria y en 1776 nació una nueva nación, los Estados Unidos de América. El siglo XIX marcó una era de expansión y poder. Con la compra de Luisiana, la anexión de Texas y la conquista de California, el país se extendió de costa a costa. Fue un tiempo de pioneros, ferrocarriles y sueños de libertad. Pero también de conflicto. La esclavitud dividió a la nación y desató la Guerra Civil en 1861, una lucha épica que decidió el destino del país. Tras la victoria del norte, Estados Unidos renació más fuerte, impulsado por la industria, el progreso y la ambición de convertirse en una potencia mundial hacia el siglo XX. Esta es la historia de una nación forjada por hombres como George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt, cuyos ideales y decisiones cambiaron para siempre el rumbo del mundo. Antes de Colón, las civilizaciones olvidadas de Norteamérica. Mucho antes de que los barcos europeos avistaran las costas del Atlántico, el continente norteamericano era un universo lleno de vida, cultura y espiritualidad. No existía una sola civilización dominante, sino un mosaico de pueblos que moldearon la tierra, construyeron ciudades, desarrollaron sistemas agrícolas avanzados y mantenían redes comerciales que se extendían por miles de kilómetros. Sus historias no fueron escritas en pergaminos ni proclamadas por reyes, sino grabadas en montículos, petroglifos y leyendas transmitidas de generación en generación. A diferencia de lo que dirían siglos después los cronistas europeos, Norteamérica no era un territorio salvaje esperando ser civilizado, sino una tierra viva, habitada por sociedades cuya complejidad rivalizaba con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. En las regiones del suroeste floreció uno de los pueblos más enigmáticos, los Anasazi, conocidos también como los antiguos pueblos. Entre los cañones de piedra roja y los vastos desiertos de lo que hoy es Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah, levantaron ciudades encaramadas en acantilados, imponentes estructuras de adobe y piedra diseñadas para protegerse del clima extremo y de posibles enemigos. Chaco Canyon, el corazón de su civilización, se convirtió entre los siglos IX y XII en un centro político y ceremonial. Desde allí irradiaban caminos perfectamente trazados que se extendían por la meseta, conectando más de 150 asentamientos. Los Anasazi construían quivas subterráneas para rituales espirituales y observaban los astros desde torres alineadas con los solsticios. Sin escribir una sola palabra, desarrollaron un calendario astronómico y un sistema de irrigación que permitía cultivar maíz, calabaza y frijoles en zonas áridas. Más al norte, en las grandes llanuras y los bosques del Medio Oeste, emergieron las culturas conocidas como los constructores de montículos, cuya expresión más desarrollada fue la civilización del Mississippi. Su ciudad principal, Cahokia, ubicada cerca del actual San Luis, llegó a albergar entre 10.000 y 20.000 habitantes en su apogeo alrededor del año 1100, más población que la mayoría de las ciudades europeas de la época. Allí se elevaba el Monk's Mound, una plataforma piramidal hecha enteramente de tierra compactada, con una base mayor que la Gran Pirámide de Giza. Las construcciones ceremoniales, las plazas públicas y los campos de cultivo estaban organizados con precisión geométrica. Se han encontrado objetos de cobre martillado, obsidiana y conchas marinas provenientes del Golfo de México y de los Grandes Lagos, evidencia de una red comercial que abarcaba la mitad del continente. Las culturas del Mississippi no solo dominaron la agricultura, sino también la cosmología. En sus montículos funerarios enterraban a los líderes rodeados de ofrendas y símbolos de poder, como bastones ceremoniales tallados con figuras de halcones, símbolo del cielo, o serpientes emplumadas que representaban la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Practicaban el culto a los antepasados, creían en ciclos de muerte y renacimiento, y realizaban ceremonias que reunían a cientos de personas en torno a fogatas, tambores y cantos.
La ciudad de Cahokia, con sus palizadas de madera y su complejo sistema social, fue durante siglos el mayor centro urbano al norte de Mesoamérica, hasta que un periodo de sequías prolongadas, conflictos internos y agotamiento de recursos provocaron su lento abandono. Mientras tanto, en los bosques del noreste, surgieron sociedades organizadas en confederaciones. Los Hopewell, una cultura que floreció entre el 200 a.C., Seti y el 500 de Pirste, construyeron enormes figuras geométricas de tierra que se extendían por hectáreas, algunas con forma de animales como ciervos o aves. Sus centros ceremoniales eran puntos de encuentro donde diferentes pueblos intercambiaban bienes y sellaban alianzas espirituales. Los Hopewell practicaban una metalurgia sofisticada, moldeando cobre puro sin fundirlo mediante el martillado en frío, una técnica única en el mundo antiguo. Sus redes comerciales se extendían desde las Dakotas hasta Florida, lo que demuestra una alta movilidad y comunicación entre diferentes pueblos. Más al este, cerca de los Grandes Lagos, nacieron las confederaciones iroquesas y algonquinas. No construyeron ciudades monumentales, pero desarrollaron uno de los sistemas políticos más avanzados del continente. La Confederación Iroquesa, conocida como la Gran Liga de la Paz, unía a 5 naciones bajo una constitución oral que establecía derechos, deberes y métodos para resolver conflictos sin recurrir a la guerra. Los iroqueses vivían en largas casas comunales de madera, donde varias familias emparentadas por línea materna compartían el mismo hogar. Las mujeres elegían a los jefes tribales y podían destituirlos si no actuaban en beneficio de la comunidad. Sus campos de maíz, frijoles y calabazas proporcionaban una base agrícola sólida sobre la que se sostenían sus alianzas políticas y su poder militar. En el extremo sur, los pueblos del valle del río Gila desarrollaron canales de irrigación más largos que los utilizados en muchas regiones de Europa medieval. Los Hohokam, que habitaban lo que hoy es Arizona, desviaban el curso del agua con tal precisión que podían mantener cultivos durante todo el año. Construyeron plataformas ceremoniales y canchas de juegos similares a las mesoamericanas, lo que sugiere un vínculo cultural entre las civilizaciones del suroeste de Norteamérica y las del centro de México. En el noroeste del Pacífico, en cambio, las poblaciones no dependían de la agricultura, sino del océano. Las tribus de la costa, como los Haida y los Tlingit, eran expertos navegantes que construían canoas de cedro capaces de transportar decenas de personas. Tallaban tótems gigantes que narraban la historia de sus linajes y creían que los animales eran ancestros espirituales. Sus aldeas se sostenían gracias a la pesca del salmón, la caza de ballenas y la recolección de mariscos, lo que les permitió desarrollar una cultura opulenta sin necesidad de sembrar la tierra. Cada una de estas civilizaciones se adaptó a su entorno de una manera distinta, creando sociedades complejas que hoy apenas comenzamos a comprender. Durante miles de años, el continente norteamericano fue escenario de migraciones, guerras, alianzas y descubrimientos. Las montañas, los ríos y los desiertos eran parte de su cosmovisión. Para los Anasazi, el mundo tenía 4 direcciones sagradas. Para los constructores de montículos, la tierra era un ser vivo que debía ser honrado. Para los iroqueses, la paz era un equilibrio que debía mantenerse mediante la palabra y no la espada. Cada pueblo dejó su huella, no en piedra como los egipcios o los romanos, sino en la tierra misma, en sus formas elevadas y sus restos ceremoniales que aún resisten el paso de los siglos. La llegada de los europeos y la conquista del Nuevo Mundo. Cuando Cristóbal Colón avistó tierra el 12 de octubre de 1492, no estaba descubriendo un mundo deshabitado ni desconocido, sino abriendo el portal de una transformación irreversible. Aquel primer contacto entre Europa y América no se produjo como un encuentro entre iguales, sino como el inicio de un proceso de conquista, evangelización y explotación que alteraría el curso de la historia para siempre. Las carabelas españolas surcaron el Caribe con la convicción profunda de estar cumpliendo una misión divina y política: expandir la corona y el cristianismo. Para los pueblos originarios, en cambio, la llegada de hombres barbudos, con armaduras brillantes y armas de fuego, fue el comienzo de una era de epidemias, guerras y desplazamientos forzados. Colón fundó el primer asentamiento europeo en América en la isla La Española, donde los españoles comenzaron a establecer fortalezas y a explotar los recursos naturales.
Los indígenas taínos, que inicialmente recibieron a los recién llegados con curiosidad y hospitalidad, fueron rápidamente sometidos al sistema de encomiendas, obligados a trabajar en minas y plantaciones bajo condiciones brutales. Las enfermedades europeas, desconocidas en el continente, comenzaron a propagarse con velocidad devastadora. La viruela, el sarampión y la gripe diezmaban comunidades enteras en cuestión de meses. Lo que en un principio había sido presentado como una empresa de exploración se convirtió en un proceso sistemático de conquista. En menos de 50 años, el Imperio español se extendió por el Caribe, Centroamérica y gran parte de Sudamérica. Los conquistadores avanzaban guiados por la ambición de gloria y oro. Hernán Cortés, con apenas unos cientos de soldados, marchó hacia el corazón del Imperio azteca en 1519. Fue recibido por Moctezuma II en Tenochtitlán, una ciudad más grande y avanzada que cualquier capital europea del momento. Cortés aprovechó las rivalidades internas de las diversas ciudades-estado indígenas, forjó alianzas estratégicas y finalmente sitió la ciudad en 1521. La caída de Tenochtitlán marcó el inicio del dominio español en Mesoamérica. Al sur, Francisco Pizarro replicaba la fórmula en el Imperio Inca, capturando al emperador Atahualpa en Cajamarca en 1532. Con estos triunfos, España se convirtió en la mayor potencia imperial del planeta. Sin embargo, el interés español no se limitó a las regiones de oro y ciudades monumentales. Exploradores recorrieron el territorio que hoy es Estados Unidos mucho antes de que los ingleses pusieran pie en él. Juan Ponce de León llegó a la península de la Florida en 1513 buscando la mítica fuente de la juventud. Lucas Vázquez de Ayllón intentó fundar una colonia en la costa atlántica en 1526, la cual fracasó por el hambre y la enfermedad. Pánfilo de Narváez recorrió la costa del Golfo y uno de sus hombres, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, vagó durante años entre los pueblos indígenas del actual Texas relatando historias de ciudades de oro. Hernando de Soto lideró una expedición entre 1539 y 1542 que atravesó vastas regiones del sur, cruzó el río Mississippi y se encontró con civilizaciones agrícolas complejas que habitaban montículos ceremoniales. En el suroeste, Francisco Vázquez de Coronado marchó desde México hasta Kansas en busca de las 7 ciudades de Cíbola, legendarios centros de riqueza. Aunque nunca encontró oro, sus informes describieron extensas llanuras, grandes ríos y asentamientos indígenas desconocidos para Europa. España reclamaba enormes extensiones de tierra, pero no podía asegurar su dominio sin establecer colonias permanentes. Así, se fundaron presidios y misiones en Florida y Nuevo México. En 1565, el adelantado Pedro Menéndez de Avilés fundó San Agustín en Florida, el asentamiento europeo más antiguo continuamente habitado en lo que hoy es Estados Unidos. Mientras tanto, Francia también dirigía su mirada hacia el norte de América. Jacques Cartier navegó por el río San Lorenzo en 1534, reclamando el territorio para el rey Francisco I. Intentó fundar colonias que fracasaron por las temperaturas extremas y la escasez de alimentos. Sin embargo, Francia descubrió una fuente de riqueza inesperada: las pieles de castor, muy valoradas en Europa para la fabricación de sombreros. Samuel de Champlain fundó Quebec en 1608, que pronto se convirtió en el centro del comercio francés con las tribus hurones y algonquinas. A diferencia de los españoles, los franceses no buscaron construir imperios agrícolas, sino redes comerciales basadas en alianzas con los pueblos indígenas, lo que les permitió extender su influencia río abajo por el Mississippi y el interior del continente. En paralelo, Inglaterra observaba con creciente preocupación el poder de España y el potencial de riqueza del Nuevo Mundo. Durante gran parte del siglo XVI, Inglaterra estuvo ocupada en conflictos internos y guerras con otras potencias europeas. Sin embargo, la derrota de la Armada Invencible en 1588 marcó un punto de inflexión. Inglaterra emergió como nueva potencia naval y decidió proyectar su influencia en América del Norte. Piratas como Francis Drake saqueaban barcos españoles cargados de oro y plata, mientras que visionarios como Sir Walter Raleigh obtenían patentes reales para fundar colonias. El primer intento inglés se produjo en la isla de Roanoke en 1587.
Fue un fracaso misterioso. Cuando los abastecimientos llegaron años después, la colonia había desaparecido sin dejar rastro, salvo una palabra tallada en un árbol: Croatoan. Los ingleses entendieron que para tener éxito no bastaba con instalar puestos militares. Era necesario poblar las tierras con familias, agricultores, artesanos y gobernadores civiles. Para ello crearon compañías coloniales que financiaban expediciones a cambio del derecho de explotar las tierras conquistadas. Mientras España evangelizaba y Francia comerciaba, Inglaterra planeaba construir un nuevo modelo de sociedad en América, aunque aún no sabía que ese proyecto iba a desencadenar una ruptura definitiva con la madre patria. Hacia finales del siglo XVI, el continente norteamericano se había transformado en el tablero estratégico de las grandes potencias europeas. España controlaba Florida y el suroeste, Francia avanzaba por el río San Lorenzo y los ingleses se preparaban para establecer su primera colonia permanente. Ninguna de estas naciones imaginaba todavía que sus acciones estaban dando forma al nacimiento de una futura potencia que cambiaría el orden global. En 1607, 3 barcos ingleses, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, zarparon del puerto de Londres con dirección al territorio que pronto sería conocido como Virginia. Los primeros asentamientos ingleses, Jamestown y Plymouth. El amanecer del 14 de mayo de 1607 marcó el inicio de una historia que no solo cambiaría el destino de un continente, sino que daría origen a una nación completamente nueva. 3 barcos ingleses, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, navegaron por el río James y desembarcaron en una lengua de tierra pantanosa. Allí, en medio de mosquitos, marismas y bosques densos, los colonos fundaron Jamestown, el primer asentamiento inglés permanente en América del Norte. No eran campesinos ni artesanos acostumbrados al trabajo físico. La mayoría eran caballeros, comerciantes o aventureros que esperaban encontrar oro fácilmente. Desde el primer día, la realidad se impuso con crudeza. Las condiciones eran insoportables, el agua era salobre, escaseaban los alimentos y los colonos desconocían las técnicas de cultivo necesarias para sobrevivir en ese entorno hostil. Las enfermedades comenzaron a propagarse. Muchos murieron de disentería y fiebre en las primeras semanas. Los sobrevivientes dependieron del liderazgo de John Smith, un hombre de carácter férreo que impuso disciplina y estableció contacto con la Confederación Powhatan, una poderosa red de tribus indígenas dirigida por el jefe Wahunsonacock. Smith negoció alimentos mediante trueques y con frecuencia bajo amenaza de fuerza. Fue durante este periodo cuando se registró el célebre episodio con Pocahontas, hija del jefe Powhatan, cuya intervención salvó la vida de Smith durante un malentendido diplomático, evitando una guerra temprana que habría destruido la colonia. A pesar de estos esfuerzos, Jamestown estuvo a punto de colapsar. El invierno de 1609 quedó registrado como el tiempo del hambre. Los colonos, cercados por los indígenas y sin recursos, recurrieron a comer perros, caballos, corteza de árboles y, según algunos testimonios, incluso carne humana. De los aproximadamente 500 habitantes, solo 60 sobrevivieron. Justo cuando estaban por abandonar la colonia, una flota de abastecimiento llegó desde Inglaterra. Con nuevo liderazgo y más colonos, Jamestown resurgió. Pero la verdadera salvación llegó con el cultivo del tabaco. John Rolfe introdujo una variedad de tabaco proveniente de las Antillas que pronto se convirtió en la base económica de la colonia. El suelo de Virginia resultó excepcionalmente apto para su cultivo, y en pocas décadas el tabaco se transformó en la moneda verde del Imperio Británico en América. La demanda en Europa era explosiva. Llegaron trabajadores contratados, conocidos como sirvientes por contrato, que trabajaban durante años para pagar su viaje. Fue también en Jamestown donde, en 1619, llegaron los primeros africanos esclavizados a las colonias inglesas, marcando el inicio de una institución que moldearía profundamente el desarrollo del país. Ese mismo año, la colonia estableció la Asamblea General de Virginia, la primera forma de gobierno representativo en América del Norte. Aunque aún bajo autoridad del rey y de la Compañía de Virginia, este órgano legislativo permitía a los colonos tomar decisiones locales. Sin saberlo, estaban encendiendo la chispa de una tradición política que crecería hasta convertirse en la idea del autogobierno y los derechos civiles.
Mientras Jamestown luchaba por sobrevivir a base de tabaco y alianzas tensas con los indígenas, otro grupo de colonos con motivaciones muy diferentes se preparaba para cruzar el Atlántico. En 1620, un pequeño barco llamado Mayflower partió de Inglaterra con 102 pasajeros. No venían buscando riquezas, sino libertad religiosa. Eran puritanos separatistas, perseguidos en su tierra por negarse a seguir los rituales de la Iglesia oficial. Tras una travesía tormentosa, avistaron tierra en la actual Massachusetts, lejos de su destino original en Virginia. Antes de desembarcar, firmaron un acuerdo que pasaría a la historia, el Mayflower Compact, un pacto de autogobierno en el que los colonos se comprometían a obedecer las leyes que ellos mismos crearían para el bien común. El 21 de diciembre de 1620 desembarcaron en Plymouth. El primer invierno fue devastador. Murieron más de la mitad por enfermedades y falta de alimentos. La diferencia con Jamestown fue la relación que desarrollaron con los pueblos indígenas locales. Un miembro de la tribu Patuxet llamado Tisquantum, conocido como Squanto, había vivido en Europa y hablaba inglés. Enseñó a los colonos a plantar maíz enterrando pescado como fertilizante, a encontrar plantas medicinales y a establecer alianzas con la Confederación Wampanoag. Esta cooperación permitió la supervivencia de la colonia y llevó al célebre festín de agradecimiento que siglos después daría origen a la tradición del Día de Acción de Gracias. A diferencia de Jamestown, donde predominaban intereses comerciales, Plymouth se convirtió en una comunidad cohesionada por la religión. Los puritanos creían que Dios los había elegido para fundar una nueva Jerusalén en el continente americano. Sus iglesias eran también centros de gobierno y sus leyes estaban basadas en la Biblia. Con el tiempo, miles de puritanos emigraron desde Inglaterra en lo que se conoce como la Gran Migración Puritana de 1630 a 1640, fundando la colonia de la Bahía de Massachusetts. Construyeron ciudades planificadas como Boston, crearon escuelas para garantizar que todos pudieran leer la Biblia y establecieron asambleas locales. Este modelo de organización comunitaria sentó las bases de la futura cultura política estadounidense, basada en la participación ciudadana y el gobierno local. Sin embargo, la expansión puritana no estuvo libre de conflictos. Surgieron tensiones con los indígenas cuando los colonos comenzaron a ocupar más tierras. Algunos líderes religiosos, como Roger Williams, defendían la compra justa de tierras a los nativos y la separación entre iglesia y Estado. Fue expulsado de Massachusetts y fundó la colonia de Rhode Island, primera en establecer libertad religiosa plena. Otro disidente, Thomas Hooker, fundó Connecticut con un sistema de gobierno más democrático. Las colonias inglesas comenzaban a diversificarse ideológicamente, pero mantenían un núcleo común, la convicción de que el Nuevo Mundo ofrecía la oportunidad de construir una sociedad a imagen de sus creencias y aspiraciones. Hacia 1650, las colonias de Jamestown y Plymouth se habían consolidado como dos modelos distintos de asentamiento inglés en América, uno basado en la economía agrícola y la plantación, el otro en comunidades religiosas autosuficientes. El crecimiento de las 13 colonias. A mediados del siglo XVII, el paisaje de la costa atlántica norteamericana había dejado de ser una sucesión aislada de asentamientos para convertirse en un entramado de colonias en expansión, cada una con una identidad económica, religiosa y política propia. Los bosques fueron retrocediendo ante el avance de granjas, ciudades portuarias y rutas comerciales. La población crecía con rapidez. De unas decenas de miles de colonos a inicios del siglo XVII se pasó a más de 1 millón hacia 1750. Los nacimientos eran numerosos, la mortalidad disminuía y los barcos llegaban cargados no solo de ingleses, sino también de escoceses, irlandeses, alemanes, holandeses y africanos esclavizados. En este periodo, las 13 colonias comenzaron a adquirir una fisonomía definitiva, impulsadas por la prosperidad económica, las instituciones locales y la convicción de que su destino se alejaba cada vez más del control absoluto de Inglaterra. Aunque todas compartían su origen británico, las colonias podían dividirse en 3 grandes regiones, las del norte o Nueva Inglaterra, las del centro y las del sur. Cada una desarrolló sistemas económicos distintos basados en sus características geográficas. En Nueva Inglaterra, con su suelo rocoso y clima frío, la agricultura era limitada.
Las comunidades se organizaban en torno a aldeas compactas, donde la religión puritana seguía teniendo una fuerte influencia. La economía se orientaba al comercio marítimo, la pesca y la construcción naval. Los puertos de Boston, Salem y Newport se convirtieron en centros de intercambio entre América, el Caribe y Europa. Los barcos de Nueva Inglaterra transportaban madera, pescado y ron, y regresaban con azúcar, melaza y bienes manufacturados. La vida giraba alrededor de la iglesia, la escuela y la asamblea local, donde los ciudadanos libres votaban leyes y elegían autoridades. En las colonias del centro, como Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey, predominaban las tierras fértiles y los ríos navegables. Estas colonias se convirtieron en el granero del continente, produciendo trigo, avena y maíz. También eran centros de diversidad religiosa y étnica. En Pensilvania, fundada por William Penn como refugio para los cuáqueros, convivían pacíficamente cristianos de distintas denominaciones, así como inmigrantes alemanes que traían nuevas técnicas agrícolas. Nueva York, antigua colonia holandesa, conservaba un ambiente cosmopolita donde se hablaban múltiples lenguas. Filadelfia surgió como la ciudad más grande y dinámica de las colonias, con imprentas, bibliotecas y salones donde se discutían ideas filosóficas y políticas. Era un hervidero intelectual donde figuras como Benjamin Franklin publicaban periódicos y fundaban sociedades científicas. En el sur, el clima cálido y las extensas llanuras permitieron el desarrollo de una economía basada en grandes plantaciones agrícolas. Virginia, Carolina del Sur y Maryland se enriquecieron con el cultivo de tabaco, arroz y añil, productos muy demandados en Europa. Estas plantaciones dependían de un sistema laboral basado primero en sirvientes por contrato y luego, de forma creciente, en esclavos africanos. A partir de 1700, la esclavitud se consolidó como la columna vertebral del sistema económico del sur. Los esclavos trabajaban en jornadas interminables bajo vigilancia estricta, mientras los propietarios de tierras formaban una aristocracia rural que dominaba la política local. Surgió una sociedad profundamente jerárquica, con grandes diferencias entre las élites terratenientes y los agricultores pobres del interior. El comercio florecía en todas las regiones gracias al sistema del Triángulo Atlántico. Los barcos salían de las colonias cargados de materias primas y llegaban a Inglaterra, donde se intercambiaban por productos manufacturados. Luego estos eran enviados a África para comprar esclavos, que eran transportados a América en la travesía del Atlántico conocida como el Pasaje Medio, una de las rutas más mortales de la historia. Aquellos que sobrevivían eran vendidos en los puertos del Caribe o del sur de las colonias. Esta red comercial generó una creciente riqueza, pero también profundizó la dependencia de las colonias hacia el comercio marítimo y hacia la esclavitud como institución. Durante este siglo de crecimiento, Inglaterra intentó reforzar su control económico mediante las leyes de navegación. Estas leyes obligaban a que todo el comercio colonial se realizara exclusivamente en barcos ingleses y que ciertos productos solo pudieran exportarse a puertos de la metrópoli. El objetivo era convertir a las colonias en un engranaje del sistema mercantilista británico, asegurando que la riqueza fluyera hacia Londres. Sin embargo, muchos colonos comenzaron a evadir restricciones mediante el contrabando, especialmente con las colonias francesas y españolas del Caribe. Surgió una tensión latente. Los colonos veían el mercado como una oportunidad abierta, mientras Inglaterra lo veía como monopolio estatal. A pesar de estas restricciones, las colonias disfrutaron de un periodo de autonomía política conocido como negligencia benigna. Inglaterra, concentrada en guerras europeas, permitió que las colonias administraran sus propios asuntos internos. Cada colonia tenía una asamblea elegida por los propietarios de tierras, un gobernador designado por el rey o por una compañía y un sistema judicial local. Esta experiencia de autogobierno fortaleció la identidad política de los colonos, acostumbrándolos a tomar decisiones colectivas sin intervención directa de Londres. Las ideas del derecho natural y la libertad individual, inspiradas por filósofos como John Locke, comenzaron a circular entre las élites coloniales. Los periódicos discutían el poder del parlamento, el contrato social y la limitación del poder del rey. Mientras la población crecía, también aumentaban los contactos y conflictos con los pueblos indígenas.
Las colonias del norte firmaban tratados temporales que eran rápidamente quebrantados cuando los colonos necesitaban nuevas tierras. En el sur, los pueblos nativos eran desplazados hacia el interior o absorbidos como mano de obra forzada. Las guerras indígenas, como la rebelión de Metacomet o el levantamiento Yamasee, mostraron la resistencia desesperada de los pueblos originarios, pero el avance colonial resultó imparable. Hacia 1750, las 13 colonias eran ya una entidad compleja, diversa y vigorosa, un territorio en expansión que se extendía desde el Océano Atlántico hasta los Montes Apalaches. El camino hacia la independencia. A mediados del siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte vivían un periodo de expansión demográfica y prosperidad económica. Sus puertos estaban repletos de barcos mercantes, sus ciudades crecían, y la vida política local adquiría cada vez mayor sofisticación. Pero bajo la superficie de prosperidad se gestaba un conflicto profundo. Las colonias habían desarrollado un fuerte sentido de autonomía, alimentado por décadas de autogobierno y relativa independencia. Inglaterra, por su parte, veía a las colonias como una fuente vital de recursos para sostener su imperio global. Cuando el equilibrio se rompió, comenzó un proceso imparable que conduciría a la revolución. El detonante fue la guerra franco-indígena entre 1754 y 1763, parte del conflicto global conocido como la Guerra de los 7 Años. En los bosques del valle del río Ohio, tropas británicas y milicias coloniales se enfrentaron a los franceses y sus aliados indígenas. Entre los oficiales coloniales se encontraba un joven George Washington, quien dirigió su primera expedición militar en nombre de la corona. La guerra terminó con una victoria británica y el Tratado de París de 1763 otorgó a Inglaterra el control de Canadá y gran parte del territorio al este del río Mississippi. Sin embargo, la guerra había sido extremadamente costosa, la deuda británica se disparó y el Parlamento decidió que las colonias debían pagar su parte del esfuerzo bélico. Para los colonos, la victoria había ampliado la frontera y asegurado su seguridad. Esperaban expandirse hacia el oeste, pero la corona británica tenía otros planes. El mismo año de la victoria, el rey Jorge III promulgó la Proclamación de 1763, que prohibía a los colonos asentarse más allá de los montes Apalaches, reservando esas tierras para los pueblos indígenas bajo control imperial. Los colonos vieron este acto como una traición. Habían luchado y muerto por esas tierras y ahora se les negaba el derecho a ocuparlas. Fue la primera ruptura profunda entre la visión imperial y la colonial. Poco después, el Parlamento introdujo una serie de impuestos directos para recaudar ingresos. En 1764 se aprobó la Ley del Azúcar, que gravaba la importación de melaza, vital para la producción de ron en Nueva Inglaterra. Al año siguiente, la Ley del Timbre impuso impuestos sobre documentos legales, periódicos y cartas, afectando a todos los estratos sociales. Lo novedoso no era el monto del impuesto, sino su naturaleza. Por primera vez, Londres imponía impuestos directamente sobre las colonias sin su consentimiento. Surgió un grito que se repetiría en tabernas, iglesias y plazas: "No taxation without representation". Los colonos argumentaban que solo sus asambleas locales tenían autoridad para aprobar impuestos. La resistencia colonial fue inmediata. Se formaron asociaciones como los Hijos de la Libertad, que organizaban boicots y actos de protesta. En Boston, los manifestantes colgaron efigies de recaudadores de impuestos y los obligaron a renunciar. En varias colonias, los tribunales dejaron de funcionar porque nadie compraba los timbres oficiales. Ante la presión, el Parlamento derogó la Ley del Timbre en 1766, pero simultáneamente aprobó la Ley Declaratoria, afirmando su autoridad para legislar sobre las colonias en todos los casos posibles. Era una advertencia. La tensión no disminuyó. En 1767, el Parlamento introdujo los derechos de Townshend, que imponían impuestos sobre el vidrio, el papel, la pintura y el té. Los colonos respondieron con boicots masivos de productos británicos. Las mujeres, conocidas como las Hijas de la Libertad, comenzaron a hilar su propia ropa en lugar de comprar textiles importados. Las asambleas coloniales enviaron peticiones a Londres y fomentaron la unión entre las colonias. Para hacer cumplir las leyes, el gobierno británico envió tropas a Boston.
La presencia de soldados armados en las calles aumentó la tensión. El 5 de marzo de 1770, una multitud de colonos enfurecidos rodeó a un grupo de soldados británicos en Boston. Entre gritos e insultos comenzaron a lanzar bolas de nieve con piedras. Algunos soldados, confundidos y temerosos, dispararon contra la multitud, matando a 5 personas. El incidente fue conocido como la Masacre de Boston. Figuras como Samuel Adams y Paul Revere lo utilizaron para alimentar el sentimiento anticolonial, presentándolo como un acto de tiranía británica contra ciudadanos inocentes. Aunque los soldados fueron juzgados y defendidos por John Adams, quien argumentó que habían actuado en defensa propia, el evento quedó marcado como un símbolo del abuso imperial. El conflicto alcanzó un nuevo nivel en 1773, cuando el Parlamento aprobó la Ley del Té, que otorgaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio del comercio de té en las colonias. Los colonos sospechaban que se trataba de una estratagema para obligarlos a aceptar impuestos. La noche del 16 de diciembre, un grupo de colonos disfrazados de indígenas Mohawk abordó 3 barcos en el puerto de Boston y arrojó al mar 342 cajas de té. Este acto, conocido como el Boston Tea Party, desafió abiertamente la autoridad británica. En respuesta, el Parlamento aprobó en 1774 las leyes coercitivas, llamadas por los colonos leyes intolerables. Cerraron el puerto de Boston hasta que se pagara el té destruido, abolieron el gobierno local de Massachusetts y permitieron que los oficiales británicos acusados de crímenes fueran juzgados en Inglaterra. Estas medidas pretendían aislar a Massachusetts, pero lograron lo contrario: unieron a las colonias. En septiembre de 1774, representantes de 12 colonias se reunieron en Filadelfia en el primer Congreso Continental. Fue la primera vez que las colonias actuaron de manera coordinada. Allí acordaron boicots comerciales, redactaron una declaración de derechos y llamaron a preparar milicias en caso de conflicto armado. La tensión se transformó en pólvora. En abril de 1775, el general británico Thomas Gage envió tropas a Concord, Massachusetts, para confiscar armas almacenadas por los colonos. Paul Revere cabalgó durante la noche para advertir a la población. En Lexington, un grupo de milicianos se reunió frente a los soldados británicos. Nadie sabe quién disparó el primer tiro, pero aquel disparo se conoció como el disparo oído en todo el mundo. La Revolución Americana había comenzado. La Revolución Americana. El 19 de abril de 1775, en los campos de Lexington y Concord, Massachusetts, se escuchó el disparo que encendió la mecha de una revolución sin precedentes. Milicianos coloniales, reunidos apresuradamente tras recibir la alarma del avance británico, se enfrentaron a soldados entrenados del imperio más poderoso del mundo. Aunque los británicos lograron llegar a Concord, fueron hostigados durante su retirada a Boston por colonos que disparaban desde los bosques y muros de piedra. El conflicto ya no era una cuestión diplomática. La guerra había comenzado. Las colonias respondieron reuniéndose nuevamente en Filadelfia. El Segundo Congreso Continental, encabezado por figuras como John Adams, Samuel Adams y Thomas Jefferson, asumió el papel de gobierno provisional. Allí se decidió formar un ejército continental y nombrar como comandante en jefe a George Washington, un plantador de Virginia con experiencia militar y una reputación de integridad. Washington llegó a Boston en julio de 1775 para encontrar un ejército improvisado, sin uniformes ni disciplina, bloqueando la ciudad sitiada por fuerzas británicas. Antes de su llegada, la batalla de Bunker Hill había demostrado tanto la determinación colonial como la potencia del ejército británico. El 17 de junio, los colonos fortificaron una colina cercana a Boston. Los británicos lanzaron 3 ataques frontales. Los 2 primeros fueron repelidos con fuego cerrado. Solo cuando los colonos se quedaron sin munición, los británicos tomaron la posición a costa de centenares de bajas. La batalla no fue una victoria militar para los colonos, pero mostró que podían enfrentarse cara a cara con los soldados del rey. Mientras el conflicto se intensificaba en el norte, los colonos intentaron ganar el favor de Canadá, invadiendo Quebec. El ataque de diciembre de 1775, liderado por Benedict Arnold y Richard Montgomery, fracasó bajo una tormenta de nieve.
Sin el apoyo canadiense, las colonias tendrían que enfrentar a Inglaterra solas, al menos momentáneamente. En 1776, el ambiente político había cambiado. La guerra ya no se peleaba solo por derechos, sino por la independencia. Ese año, el panfleto Sentido Común, escrito por Thomas Paine, circuló por las colonias argumentando que era absurdo que un continente obedeciera a una isla y que la monarquía era una institución corrupta. El 4 de julio de 1776, el Congreso adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. El documento proclamaba que todos los hombres eran creados iguales y poseían derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Declaraba que el rey Jorge III había violado esos derechos y que las colonias tenían el derecho de separarse. Con este acto, los colonos ya no eran súbditos rebeldes, sino una nación naciente luchando por su existencia. La reacción británica fue inmediata. Ese verano, una de las flotas más grandes de la historia cruzó el Atlántico. El general William Howe desembarcó en Nueva York con decenas de miles de soldados, mercenarios alemanes y navíos de guerra. Washington intentó defender la ciudad, pero fue superado en número y obligado a retirarse. Comenzó una serie de derrotas que pusieron en peligro la revolución. Los británicos tomaron Nueva York, Nueva Jersey y amenazaron con capturar al ejército continental. Washington, perseguido y al borde del colapso, cruzó el río Delaware en una gélida noche del 25 de diciembre de 1776. Al amanecer, atacó por sorpresa a las tropas hessianas en Trenton, logrando una victoria inesperada. Días después derrotó a los británicos en Princeton. Estas victorias revivieron la moral colonial. En 1777, el ejército británico elaboró un plan para cortar en dos a las colonias, controlando el valle del río Hudson. El general John Burgoyne descendió desde Canadá con un ejército bien equipado. Pero su avance fue lento y los colonos destruyeron puentes y bosques para retrasarlo. En Saratoga, Nueva York, el ejército continental, apoyado por milicias locales, rodeó y derrotó a Burgoyne en octubre de 1777. Fue la primera gran victoria estratégica de la guerra y cambió el curso del conflicto. Francia, enemiga de Inglaterra desde hacía siglos, decidió reconocer a los Estados Unidos y firmó una alianza militar con ellos en 1778. La guerra se convirtió en un conflicto global. Mientras los británicos se replegaban del norte, movieron la guerra al sur, esperando apoyo de los leales. Capturaron Savannah en 1778 y Charleston en 1780. En ese frente surgieron héroes inesperados como Francis Marion, conocido como el Zorro del Pantano, que utilizaba tácticas de guerrilla contra las columnas británicas. Benedict Arnold, resentido por no recibir reconocimiento, traicionó a la causa y conspiró para entregar West Point a los británicos, siendo descubierto antes de consumar su plan. En el norte, Washington resistía con un ejército debilitado por el hambre y las enfermedades en Valley Forge durante el invierno de 1777 a 78. Pero el entrenamiento impartido por el barón prusiano Friedrich von Steuben transformó al ejército continental en una fuerza disciplinada. La alianza francesa aportó barcos, soldados y recursos. El conflicto se extendió al Caribe, África y la India, dispersando las fuerzas británicas. El desenlace llegó en 1781, cuando el general británico Charles Cornwallis estableció su base en Yorktown, Virginia. Washington, junto con el general francés Rochambeau, marchó rápidamente desde Nueva York al sur. Al mismo tiempo, la flota francesa bajo el almirante de Grasse bloqueó la bahía de Chesapeake, impidiendo la evacuación británica. Cornwallis quedó atrapado. Tras semanas de asedio, se rindió el 19 de octubre de 1781. Fue el golpe decisivo. Aunque la guerra continuó brevemente en alta mar y en algunas colonias, la derrota de Yorktown convenció al Parlamento británico de negociar. En 1783, el Tratado de París reconoció la independencia de los Estados Unidos, fijó sus fronteras hasta el río Mississippi y marcó el final del dominio británico sobre las 13 colonias. El nacimiento de una república. La independencia había sido ganada a costa de enorme sacrificio, pero cuando el último regimiento británico abandonó Nueva York en 1783, los Estados Unidos no eran una nación consolidada.
Eran 13 entidades soberanas unidas tenuemente por los artículos de la Confederación, un documento que establecía un gobierno débil, sin poder para recaudar impuestos ni regular el comercio. El Congreso Continental podía declarar la guerra o firmar tratados, pero no podía obligar a los estados a obedecer ni garantizar el cumplimiento de sus leyes. La guerra había dejado al país endeudado, sin ejército permanente y con conflictos fronterizos con británicos y españoles. Las tensiones internas comenzaron a crecer, revelando que la independencia política no garantizaba la estabilidad. El ejemplo más dramático de esta fragilidad ocurrió en 1786, con la rebelión de Shays. En Massachusetts, granjeros veteranos de la guerra, endeudados y amenazados con perder sus tierras, se levantaron en armas contra los tribunales locales. Daniel Shays, un antiguo capitán del ejército continental, lideró a los insurgentes. El gobierno estatal apenas pudo contener la rebelión. Para muchos líderes, este evento demostró que el país estaba al borde del colapso y necesitaba un gobierno central fuerte capaz de mantener el orden y proteger la propiedad. Consciente del peligro, el Congreso convocó una convención en Filadelfia para revisar los artículos de la Confederación. Lo que comenzó como una reunión para reformar el sistema existente se transformó rápidamente en una asamblea revolucionaria. En mayo de 1787, delegados de 12 estados se reunieron en el Independence Hall. Entre ellos estaban figuras fundamentales: George Washington, quien fue elegido presidente de la convención; Benjamin Franklin, con más de 80 años, símbolo viviente del espíritu revolucionario; James Madison, quien llevaría meticulosamente las notas de los debates y sería conocido como el padre de la Constitución; y Alexander Hamilton, firme defensor de un gobierno central fuerte. Los debates fueron intensos. Algunos delegados querían una república federal, otros proponían una democracia directa, y algunos temían que un gobierno central se transformara en una nueva tiranía. Se planteó la creación de un ejecutivo unicéfalo, una novedad arriesgada, pues evocaba la figura del rey. También se discutió la representación de los estados. Los grandes querían representación proporcional, los pequeños exigían igualdad. El compromiso resultante fue el establecimiento de un Congreso bicameral, una Cámara de Representantes basada en la población y un Senado donde cada estado tendría 2 representantes. También se creó la figura del presidente, elegido indirectamente mediante un colegio electoral. Uno de los temas más delicados fue la esclavitud. Los estados del sur, cuya economía dependía de los esclavos, exigieron que la población esclava contara parcialmente para determinar la representación. Se adoptó la llamada cláusula de las 3/5 partes, que establecía que cada esclavo contaría como 3/5 partes de una persona a efectos de representación fiscal y legislativa. Este compromiso, aunque pragmático, revelaba una contradicción profunda en los principios de libertad proclamados por la nueva nación. El 17 de septiembre de 1787, tras meses de deliberaciones a puerta cerrada, la Convención aprobó la nueva Constitución. El documento establecía un gobierno federal con poderes divididos entre 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Incluía mecanismos de control y equilibrio para evitar la concentración de poder, pero aún necesitaba ser ratificado por al menos 9 estados para entrar en vigor. Comenzó entonces una batalla política. Los federalistas, liderados por Hamilton, Madison y John Jay, escribieron una serie de ensayos conocidos como The Federalist Papers, donde defendían la Constitución y argumentaban que solo un gobierno fuerte podía preservar la libertad. Los antifederalistas temían que el nuevo gobierno aplastara los derechos de los estados y los ciudadanos. Finalmente, los estados comenzaron a ratificar la Constitución, exigiendo a cambio la inclusión de una declaración de derechos que protegiera libertades individuales como la libertad de prensa, de religión y el derecho a un juicio justo. En 1788, la Constitución fue ratificada por los 9 estados necesarios y entró en vigor. En 1789, el nuevo gobierno se puso en marcha. El Congreso se reunió por primera vez en Nueva York, la capital temporal del país. George Washington fue elegido por unanimidad como el primer presidente de los Estados Unidos. Su figura proporcionaba legitimidad y calma. Tomó el juramento en el balcón del Federal Hall, mientras miles de ciudadanos observaban en silencio reverente.
Washington formó el primer gabinete presidencial, nombrando a Alexander Hamilton como secretario del Tesoro, a Thomas Jefferson como secretario de Estado, a Henry Knox como secretario de Guerra y a Edmund Randolph como fiscal general. Hamilton diseñó un plan para estabilizar la economía nacional. Propuso que el gobierno federal asumiera las deudas de los estados, creara un banco nacional y promoviera la industria. Jefferson defendía una república agrícola descentralizada, temiendo que un gobierno fuerte se convirtiera en una élite aristocrática. Estas diferencias dieron origen a los primeros partidos políticos, los federalistas, liderados por Hamilton, y los republicanos demócratas, liderados por Jefferson. Washington enfrentó desafíos internos como la rebelión del whisky en 1794, cuando campesinos de Pensilvania se levantaron contra un impuesto federal. Washington movilizó tropas y marchó personalmente para sofocar la revuelta, demostrando que el nuevo gobierno tenía autoridad para imponer sus leyes. En el ámbito exterior, el país se mantuvo neutral ante las guerras europeas, especialmente en la Revolución Francesa. Washington advirtió en su discurso de despedida contra los partidos políticos y las alianzas extranjeras permanentes. En 1796, por primera vez en la historia, un jefe de Estado renunció voluntariamente al poder. John Adams fue elegido segundo presidente. Su mandato estuvo marcado por conflictos diplomáticos con Francia, lo que llevó a la aprobación de leyes controvertidas como los actos de extranjería y sedición. En 1800, Thomas Jefferson ganó las elecciones. Fue la primera transición pacífica de poder entre partidos rivales en la historia moderna. La expansión hacia el oeste y el destino manifiesto. A comienzos del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación joven mirando hacia el horizonte. Sus fronteras aún eran borrosas, sus habitantes apenas superaban los 5 millones y más allá de los montes Apalaches se extendía un territorio vasto, desconocido y salvaje. La idea de que el pueblo estadounidense estaba destinado a ocupar el continente de océano a océano comenzó a crecer como una convicción casi religiosa. Esta doctrina, conocida más tarde como el destino manifiesto, afirmaba que la expansión no solo era inevitable, sino moralmente justa, un mandato divino que justificaba la conquista de tierras y el desplazamiento de pueblos indígenas. La frontera occidental se convirtió en el símbolo del futuro nacional. El primer gran paso en esta expansión ocurrió en 1803, durante la presidencia de Thomas Jefferson. Francia, bajo Napoleón Bonaparte, necesitaba fondos para sus guerras en Europa y ofreció a Estados Unidos la compra del vasto territorio de Luisiana. A cambio de $15 millones, los Estados Unidos adquirieron más de 2 millones de kilómetros cuadrados, duplicando su extensión. Esta compra, conocida como la Compra de Luisiana, transformó a Estados Unidos en una potencia continental. Jefferson, consciente del impacto histórico, envió una expedición para explorar el nuevo territorio. En 1804, Meriwether Lewis y William Clark partieron desde St. Louis con un grupo de 33 hombres. Navegaron por el río Missouri, atravesaron llanuras interminables, montañas imponentes y territorios indígenas de enorme diversidad. Con la ayuda de una joven Shoshone llamada Sacagawea, lograron establecer contacto pacífico con varias tribus y en 1805 llegaron finalmente al Océano Pacífico. Su viaje reveló la magnitud del continente y despertó el deseo de millones de colonos de buscar fortuna en el oeste. La expansión no fue pacífica. A medida que los colonos avanzaban, desplazaban a las naciones indígenas que habitaban esos territorios desde hacía siglos. El presidente Andrew Jackson impulsó la Ley de Remoción de los Indígenas en 1830, que autorizaba al gobierno federal a reubicar por la fuerza a las tribus al oeste del río Mississippi. Miles de Cherokees, Creeks, Choctaws y Seminolas fueron obligados a abandonar sus hogares en lo que se conoce como el Sendero de Lágrimas. Murieron de hambre, frío y enfermedades mientras eran trasladados a reservas en Oklahoma. Las tierras que alguna vez habían sido suyas se convirtieron en plantaciones de algodón y granjas de colonos blancos. Mientras tanto, el oeste se convertía en sinónimo de oportunidad y peligro. Pioneros viajaban en caravanas de carretas a lo largo del sendero de Oregón, atravesando desiertos, montañas nevadas y extensas praderas donde búfalos cubrían el horizonte. Las cabañas de madera y las pequeñas aldeas
dieron paso a pueblos improvisados, donde la ley a menudo era reemplazada por el revólver. Así comenzó la era del salvaje oeste, un territorio de cazadores de pieles, comerciantes, misioneros y proscritos, donde cada día podía significar el ascenso a la riqueza o la muerte violenta. La expansión tomó un carácter bélico con el caso de Texas. En la década de 1820, México, recién independizado de España, invitó a colonos estadounidenses a poblar la región de Texas. Sin embargo, las tensiones crecieron cuando los mexicanos prohibieron la esclavitud y los colonos se negaron a obedecer las leyes. En 1836, Texas declaró su independencia tras eventos dramáticos como la Batalla del Álamo, donde 187 defensores, entre ellos Davy Crockett y Jim Bowie, resistieron hasta la muerte frente a las tropas del general Santa Anna. Después de varias batallas, Texas logró la victoria bajo el mando de Sam Houston y se convirtió en república independiente. En 1845, Texas fue anexado a los Estados Unidos, lo que provocó la guerra con México. El presidente James K. Polk, ferviente partidario del Destino Manifiesto, envió tropas al sur del río Nueces, territorio disputado. En 1846, México respondió atacando a las fuerzas estadounidenses, dando inicio a la guerra. Tropas comandadas por Zachary Taylor y Winfield Scott avanzaron desde el norte y el este, conquistaron Monterrey, Veracruz y finalmente la Ciudad de México en 1847. En el histórico castillo de Chapultepec, cadetes mexicanos resistieron hasta el final. La guerra concluyó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, por el cual México cedió California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado. Estados Unidos alcanzó el Océano Pacífico. Ese mismo año, algo extraordinario sacudió el territorio recién adquirido. Se descubrió oro en Sutter's Mill, California. La noticia se propagó con velocidad vertiginosa. Miles de aventureros de todo el mundo, llamados 49ers, llegaron por mar y tierra con la esperanza de encontrar fortuna. Surgieron campamentos mineros en cuestión de días, que se transformaron en ciudades improvisadas repletas de tiendas, salones, tabernas y casas de juego. El caos y la riqueza repentina definieron esta nueva frontera. Las rutas hacia California se llenaron de carretas, mulas y barcos que zarpaban desde Nueva York hasta Panamá. La fiebre del oro aceleró la integración del oeste en la nación. La esclavitud y las tensiones que dividen al país. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos ya abarcaban un vasto territorio de océano a océano, pero bajo la superficie de ese expansionismo triunfal latía una fractura profunda. El país estaba dividido en dos mundos irreconciliables. En el sur, la esclavitud era el eje económico y social. Millones de personas africanas y afrodescendientes trabajaban en plantaciones de algodón, tabaco y arroz bajo condiciones brutales. Los terratenientes sureños argumentaban que la esclavitud era una institución natural y bíblica, asegurando la prosperidad del país. En el norte, una economía industrial en crecimiento se desarrollaba sin mano de obra esclava, atrayendo inmigrantes europeos y promoviendo una visión del trabajo libre, asalariado, vinculado a la movilidad social y el progreso individual. La nación crecía, pero lo hacía en direcciones opuestas. La expansión hacia el oeste intensificó el conflicto. Cada nuevo territorio incorporado al país representaba un dilema: ¿sería libre o esclavista? La balanza política dependía de ello. En 1850, el Congreso aprobó el Compromiso de 1850 para evitar una crisis nacional. California fue admitida como Estado libre, mientras que Texas, Nuevo México y Utah tendrían libertad para decidir sobre la esclavitud mediante el voto popular. Además, se incluyó una disposición que enfureció al norte, la Ley de Esclavos Fugitivos. Esta norma obligaba a los ciudadanos del norte a capturar y devolver esclavos escapados, incluso si se encontraban en territorios libres. Los fugitivos no podían testificar en su defensa y eran enviados al sur sin juicio. Los tribunales federales se convirtieron en instrumentos de cacería humana. El norte reaccionó con indignación. Comunidades enteras comenzaron a organizar redes clandestinas conocidas como el ferrocarril subterráneo, donde abolicionistas blancos y negros ayudaban a los esclavos a escapar hacia Canadá. Una mujer negra liberada llamada Harriet Tubman se convirtió en leyenda al dirigir repetidas misiones de rescate bajo el manto de la noche.
La moral del país se polarizaba. En 1852, la escritora Harriet Beecher Stowe publicó La cabaña del tío Tom, una novela que describía las atrocidades de la esclavitud. El libro se vendió por cientos de miles de copias y avivó el sentimiento antiesclavista en el norte. El sur respondió con furia, acusando a Stowe de falsificar la realidad. La palabra escrita había entrado en la guerra política. En 1854, el conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando el senador Stephen Douglas impulsó la Ley Kansas-Nebraska. Esta ley anulaba el Compromiso de Missouri de 1820, que prohibía la esclavitud en los territorios occidentales. Ahora, los territorios de Kansas y Nebraska decidirían por voto popular si permitían la esclavitud. La frontera se convirtió en un campo de batalla. Colonos proesclavistas y antiesclavistas llegaron armados desde ambos bandos. La violencia estalló en 1856, en el episodio conocido como Bleeding Kansas. Pueblos fueron incendiados, casas saqueadas y hombres asesinados por defender una u otra causa. El abolicionista John Brown, convencido de que Dios lo había llamado para destruir la esclavitud, lideró ataques sangrientos contra colonos esclavistas. El Congreso se convirtió en un escenario de hostilidad abierta. Ese mismo año, el senador Charles Sumner fue brutalmente golpeado con un bastón por un congresista del sur tras un discurso contra la esclavitud. El clima político estaba tan corrompido como el social. Los viejos partidos comenzaron a desmoronarse. El partido Whig se fracturó por completo. En su lugar, surgió una nueva fuerza política en 1854, el Partido Republicano. Nacido con el único propósito de detener la expansión de la esclavitud hacia los territorios del oeste, atrajo a abolicionistas, empresarios del norte y agricultores libres. Entre sus filas emergió un abogado de Illinois de voz grave y argumentos contundentes, Abraham Lincoln. Aunque desconocido a nivel nacional, Lincoln se hizo famoso por sus debates públicos con Stephen Douglas, defendiendo la idea de que una nación no podía sobrevivir mitad esclava y mitad libre. No pedía la abolición inmediata en el sur, pero sí el fin de su expansión. Esta postura encendió alarmas en los estados esclavistas. En 1857, la Corte Suprema emitió el fallo Dred Scott vs. Sandford, declarando que los afroamericanos, libres o esclavos, no eran ciudadanos y no tenían derecho a demandar en tribunales. Además, la Corte afirmó que el Congreso no tenía autoridad para prohibir la esclavitud en los territorios. Lejos de resolver el conflicto, el fallo profundizó el abismo. El norte lo consideró una conspiración de la élite esclavista para legalizar la esclavitud en todo el país. La tensión alcanzó su punto más peligroso en 1859, cuando John Brown intentó iniciar una insurrección armada en Harpers Ferry, Virginia. Su plan era capturar un arsenal federal, armar a los esclavos y provocar una rebelión general. La operación fracasó. Brown fue capturado, juzgado y ejecutado por traición. Sus últimas palabras se convirtieron en un llamado al conflicto inevitable. En el norte, fue visto como un mártir. En el sur, como un símbolo del fanatismo que amenazaba su estilo de vida. En 1860, el Partido Republicano nominó a Abraham Lincoln como candidato presidencial. Su plataforma rechazaba la expansión de la esclavitud, defendía los derechos de los estados libres y promovía la construcción de ferrocarriles y la colonización del oeste por trabajadores libres. Lincoln ganó las elecciones sin obtener un solo voto en los estados del sur. Para los líderes sureños, su elección fue la señal de que el equilibrio político había llegado a su fin. Antes incluso de que Lincoln asumiera el cargo, Carolina del Sur celebró una convención y declaró su secesión de la Unión el 20 de diciembre de 1860. Pronto le siguieron Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. El país estaba al borde del abismo. El juramento presidencial aún no había sido pronunciado y la Unión comenzaba a quebrarse. La guerra civil, hermanos contra hermanos. El 4 de febrero de 1861, delegados de 7 estados del sur se reunieron en Montgomery, Alabama, para fundar los Estados Confederados de América. Eligieron como presidente a Jefferson Davis y redactaron una constitución casi idéntica a la de Estados Unidos, salvo por una diferencia crucial. La esclavitud era protegida explícitamente como un derecho fundamental.
El país ya no era una nación, sino dos entidades enfrentadas con visiones opuestas sobre la libertad, el poder federal y el futuro del continente. Mientras en el norte prevalecía la idea de preservar la unión a toda costa, el sur luchaba por lo que consideraba su independencia legítima. Cada bando se preparaba para lo que muchos creían que sería una guerra breve. No sabían que se aproximaba el conflicto más mortífero de la historia estadounidense. La chispa definitiva se encendió en Fort Sumter, una fortaleza federal situada en la bahía de Charleston, Carolina del Sur. El 12 de abril de 1861, tropas confederadas abrieron fuego contra la guarnición, obligándola a rendirse. La noticia recorrió el país. En el norte, el presidente Abraham Lincoln llamó a 75.000 voluntarios para sofocar la rebelión. En el sur, 4 estados que aún permanecían en la Unión, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte, se unieron a la Confederación al considerar el llamado de Lincoln como un acto de agresión. La nación se dividió irreversiblemente. En las familias, hermanos tomaban armas en bandos opuestos. En los pueblos, los vecinos se vigilaban con sospecha y en las iglesias, las oraciones se dirigían a un mismo Dios desde trincheras enemigas. La primera gran batalla ocurrió el 21 de julio de 1861 en Bull Run, Virginia, cerca de un arroyo conocido como Manassas. Miles de espectadores acudieron desde Washington con mantas y canastas de picnic para presenciar lo que creían sería una demostración rápida del poder de la Unión. Pero el ejército confederado, bajo el mando de generales como Thomas Stonewall Jackson, resistió con determinación. La batalla degeneró en un caos sangriento. Los soldados de la Unión comenzaron a huir en desbandada. La guerra no sería corta ni gloriosa. El norte poseía ventajas industriales, fábricas, ferrocarriles, una marina fuerte y una población superior. El sur dependía del algodón y de su capacidad para resistir, esperando el apoyo diplomático de Inglaterra y Francia, que necesitaban el algodón para sus industrias textiles. Sin embargo, estas potencias nunca reconocieron oficialmente a la Confederación. A medida que avanzaba la guerra, la superioridad industrial del norte se volvió decisiva. Lincoln impuso un bloqueo naval para cortar el comercio sur, mientras el general Ulysses S. Grant emergía como figura clave en el frente occidental, capturando fortalezas a lo largo del río Mississippi. En 1862, la guerra entró en una fase brutal. La batalla de Shiloh en Tennessee dejó más de 23.000 bajas en 2 días. En Virginia, el general confederado Robert E. Lee tomó el mando del ejército del norte de Virginia y comenzó una serie de campañas audaces. Derrotó repetidamente a fuerzas superiores mediante maniobras rápidas y ofensivas sorpresivas. Pero su ofensiva hacia el norte se detuvo en septiembre de 1862 en Antietam, Maryland. Fue la batalla más sangrienta en un solo día de la historia del país, con más de 22.000 muertos y heridos. Aunque no fue una victoria clara para la Unión, Lee se retiró, lo que permitió a Lincoln dar un paso decisivo. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación. Declaró libres a todos los esclavos en los territorios rebeldes. Aunque no liberó a los esclavos de los estados fronterizos leales a la Unión, transformó la guerra en una lucha moral por la libertad. La esclavitud ya no era solo el trasfondo del conflicto, se convirtió en su centro. Miles de afroamericanos huyeron hacia las líneas del norte y más de 180.000 se alistaron en el ejército de la Unión, luchando por su libertad y la de su pueblo. El sur resistía, pero sus recursos disminuían. Grant tomó Vicksburg en julio de 1863, dividiendo la Confederación en 2 al controlar el río Mississippi. Casi simultáneamente, Lee lanzó una nueva ofensiva hacia el norte y se encontró con el ejército de la Unión comandado por George Meade en Gettysburg, Pensilvania. Durante 3 días, del 1 al 3 de julio, la batalla se libró colina por colina, campo por campo. El tercer día, Lee ordenó un ataque frontal conocido como la carga de Pickett. Miles de soldados atravesaron un campo abierto bajo fuego de artillería y fusilería. La carga fue un desastre. El ejército confederado se retiró derrotado. Gettysburg marcó el punto de inflexión de la guerra. Mientras Grant continuaba su avance desde el oeste, el general William Tecumseh Sherman emprendió una campaña devastadora desde Atlanta hacia el Océano Atlántico, incendiando ciudades, destruyendo vías férreas y confiscando suministros.
Su estrategia de guerra total tenía como objetivo quebrar la voluntad del sur atacando no solo a los ejércitos confederados, sino también su infraestructura civil. Pueblos enteros desaparecieron bajo el fuego de la guerra. La moral sureña comenzó a derrumbarse. En 1865, las fuerzas de Grant avanzaron hacia Richmond, la capital confederada. Lee, superado en número y sin suministros, se retiró hacia el oeste, tratando de reunir a sus tropas. El 9 de abril de 1865, en la aldea de Appomattox Courthouse, Lee se reunió con Grant. Ambos generales, conscientes de la magnitud histórica del momento, intercambiaron gestos de respeto. Lee firmó la rendición. Según los términos, los oficiales confederados podían conservar sus espadas y los soldados regresar a sus hogares. El ejército confederado se disolvió. La guerra había terminado militarmente. Días después, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln asistió a una obra de teatro en el Teatro Ford, en Washington, D.C. Durante la función, el actor y simpatizante confederado John Wilkes Booth ingresó al palco presidencial y disparó a Lincoln en la cabeza. El presidente fue llevado inconsciente a una casa cercana, donde murió al amanecer del día siguiente. La reconstrucción y la era industrial. La guerra civil dejó a los Estados Unidos en ruinas. Las ciudades del sur ardían en cenizas. Los campos estaban arrasados y más de 600.000 personas habían muerto. Las antiguas plantaciones se hallaban abandonadas, los esclavos liberados vagaban sin hogar ni recursos y los ferrocarriles destruidos impedían el movimiento de bienes. El norte, aunque victorioso, enfrentaba el desafío de reunificar un país fracturado y sanar las heridas profundas abiertas por el conflicto. El presidente Andrew Johnson, sucesor de Lincoln, implementó una política de reconstrucción leniente hacia los estados del sur, permitiendo que muchos ex-confederados retornaran rápidamente a posiciones de poder. Pero el Congreso, dominado por republicanos radicales, impulsó medidas más duras. Entre 1865 y 1870 se aprobaron 3 enmiendas fundamentales a la Constitución. La 13ª abolió la esclavitud, la 14ª otorgó ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos y prohibió a los estados negar el debido proceso legal. La 15ª reconoció el derecho al voto a los hombres afroamericanos. Durante un breve periodo se establecieron gobiernos estatales birraciales en el sur, con representantes negros ocupando cargos públicos por primera vez. Tropas federales supervisaban el cumplimiento de las nuevas leyes. Sin embargo, la resistencia blanca fue inmediata. Surgieron grupos clandestinos como el Ku Klux Klan, que utilizaban la violencia y el terror para intimidar a los afroamericanos e impedir su participación política. Linchamientos, incendios de iglesias y ataques nocturnos se convirtieron en parte del paisaje del sur. Mientras el sur luchaba por redefinir su estructura social, el norte se transformaba aceleradamente. La industrialización avanzaba con fuerza, las máquinas reemplazaban el trabajo manual y los ferrocarriles unían regiones enteras. La construcción del ferrocarril transcontinental, completado en 1869, unió físicamente el Atlántico con el Pacífico. Trenes cargados de carbón, acero y madera recorrían miles de millas, impulsando el crecimiento de ciudades como Chicago, Denver y San Francisco. El comercio se multiplicó. Los campesinos podían enviar sus productos a mercados distantes y las fábricas del norte obtenían materias primas desde los más remotos rincones del país. Este periodo marcó el nacimiento del capitalismo moderno estadounidense. Magnates industriales, conocidos como los barones ladrones, construyeron imperios a una velocidad vertiginosa. Cornelius Vanderbilt dominaba los ferrocarriles. Andrew Carnegie controlaba el acero con su revolucionario método de producción en masa. John D. Rockefeller creó la Standard Oil Company y monopolizó la industria petrolera. Estas figuras se convirtieron en los hombres más ricos del país y simbolizaban tanto la promesa del progreso como sus excesos. Para muchos inmigrantes y trabajadores pobres, representaban la concentración de poder económico en unas pocas manos. Las ciudades crecieron rápidamente. Millones de inmigrantes europeos llegaron en busca de oportunidades, huyendo de la pobreza o persecuciones. Nueva York, Boston y Filadelfia se convirtieron en centros cosmopolitas donde se escuchaban docenas de idiomas.
Los barrios obreros crecían alrededor de fábricas, con viviendas hacinadas y condiciones insalubres. En las calles convivían vendedores, niños trabajadores, mujeres que cosían en talleres clandestinos y empresarios que levantaban rascacielos. El contraste entre la riqueza deslumbrante de la Quinta Avenida y la miseria de los barrios bajos ilustraba las tensiones de una nación en rápida transformación. En el sur, tras la retirada de las tropas federales en 1877, comenzó una nueva era marcada por la supremacía blanca. Los gobiernos estatales impusieron leyes conocidas como Jim Crow, que legalizaban la segregación racial. Los afroamericanos fueron apartados de escuelas, hospitales, transportes y espacios públicos. Las leyes de voto incluyeron impuestos electorales y pruebas de alfabetización diseñadas específicamente para impedir que los negros votaran. La promesa de la libertad proclamada tras la guerra se desvanecía ante un sistema que perpetuaba la desigualdad. A pesar de ello, comunidades afroamericanas comenzaron a construir escuelas, iglesias y negocios propios, creando redes de apoyo que les permitieron resistir culturalmente. Mientras tanto, en el oeste, los pueblos indígenas enfrentaban el avance implacable de los colonos y del ejército estadounidense. La masacre de Sand Creek en 1864, las guerras Sioux y la derrota del general Custer en Little Bighorn en 1876 marcaron una serie de enfrentamientos violentos. El gobierno federal obligó a las tribus a trasladarse a reservas. El búfalo, fuente principal de alimentación y cultura para muchas naciones nativas, fue cazado masivamente hasta casi su extinción. La expansión industrial no solo transformaba la economía, sino también el paisaje humano del continente. El progreso tecnológico parecía imparable. Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876. Thomas Edison desarrolló la bombilla eléctrica, los fonógrafos y centrales eléctricas. Las noches de las ciudades comenzaron a iluminarse artificialmente, extendiendo la actividad comercial hasta horas impensadas. El telégrafo aceleró la comunicación, conectando los mercados financieros de costa a costa. Las fábricas producían tejidos, maquinaria agrícola y armamento con una eficiencia nunca vista. Estados Unidos dejaba de ser una nación rural para convertirse en una potencia industrial. Este crecimiento también dio origen a movimientos obreros. Las largas jornadas, los bajos salarios y la explotación infantil propiciaron huelgas y protestas. En 1886, en Chicago, una manifestación en la plaza Haymarket terminó en violencia tras la explosión de una bomba, lo que promovió una represión masiva contra los sindicatos. La lucha por los derechos laborales comenzaba a tomar forma. Las tensiones sociales crecían al mismo ritmo que la riqueza nacional. La década de 1890 marcó la consolidación del poder industrial estadounidense. Ciudades como Pittsburgh se convirtieron en centros siderúrgicos. Detroit comenzaba a perfilarse como ciudad de manufactura mecánica y Nueva York emergía como capital financiera. La nación ya no era la república agrícola soñada por los padres fundadores, sino una maquinaria económica impulsada por fábricas, capitales y una población obrera en constante crecimiento, mientras los rezagos de la guerra civil continuaban latentes en cada rincón del sur. El surgimiento del poder estadounidense. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos habían dejado de ser una nación centrada únicamente en su propio territorio. Las fábricas producían más de lo que el mercado interno podía consumir. Los ferrocarriles llegaban a todos los rincones del país y las empresas crecían con una ambición que rebasaba las fronteras. Era el momento de proyectarse hacia el exterior. La población comenzaba a percibir que el destino de la nación ya no estaba en conquistar tierras dentro del continente, sino en extender su influencia sobre los mares y continentes lejanos. Las ideas del destino manifiesto evolucionaban hacia un nuevo credo. Estados Unidos estaba llamado a liderar el hemisferio occidental y competir con los imperios europeos por el dominio global. El escenario decisivo de este cambio fue el Caribe. En Cuba, colonia española desde hacía 4 siglos, una insurrección independentista estalló en 1895. Las noticias de atrocidades cometidas por las autoridades españolas circularon ampliamente en la prensa estadounidense, que utilizó el sensacionalismo para avivar la indignación pública. Diarios, propiedad de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer,
difundieron titulares impactantes y relatos dramáticos, generando un clima de fervor patriótico y simpatía hacia los rebeldes cubanos. La tensión alcanzó su punto crítico cuando el 15 de febrero de 1898, el acorazado estadounidense USS Maine, anclado en el puerto de La Habana, explotó misteriosamente. Aunque nunca se probó la responsabilidad española, la consigna "Remember the Maine, to hell with Spain" se convirtió en un grito de guerra. El Congreso declaró la guerra a España en abril de 1898. Estados Unidos, que nunca había librado un conflicto fuera de su territorio continental, envió tropas a Cuba y una flota al Pacífico. El almirante George Dewey atacó la escuadra española en la bahía de Manila, Filipinas, destruyéndola en cuestión de horas. En el Caribe, las tropas estadounidenses, acompañadas por voluntarios como los Rough Riders, liderados por Theodore Roosevelt, desembarcaron en Cuba y tomaron San Juan Hill. La guerra fue breve. En menos de 4 meses, el Imperio español se derrumbó. El Tratado de París de 1898 otorgó a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Guam y Filipinas, mientras Cuba quedó bajo tutela estadounidense, aunque nominalmente independiente. Este momento marcó el nacimiento del imperialismo estadounidense. Por primera vez, los Estados Unidos gobernaban territorios ultramarinos. En Filipinas, estalló una guerra de resistencia liderada por Emilio Aguinaldo, que fue sofocada tras años de combates sangrientos. En Puerto Rico, se instauró una administración civil bajo control directo de Washington. Guam se convirtió en base estratégica en el Pacífico. En lugar de retirarse tras la guerra, Estados Unidos mantuvo su presencia, justificando su papel como potencia civilizadora y defensora del orden. Esta expansión revelaba que el país ya no concebía su misión solo en términos continentales. La política exterior tomó un nuevo rumbo bajo el liderazgo del presidente Theodore Roosevelt. Inspirado en la doctrina Monroe, que desde 1823 proclamaba que América era esfera exclusiva de influencia estadounidense, Roosevelt añadió en 1904 su famoso corolario, conocido como la política del Gran Garrote. Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir en América Latina para prevenir inestabilidad o amenazas extranjeras. «Habla suavemente y lleva un gran garrote», decía Roosevelt, anunciando que la diplomacia estadounidense estaría respaldada por el poder militar. Esta política condujo a intervenciones en República Dominicana, Nicaragua y Haití, estableciendo protectorados y asegurando el control de recursos estratégicos. La joya geopolítica de esta nueva era fue el Canal de Panamá. Desde tiempos coloniales, se había soñado con construir una vía interoceánica que acortara las rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico. Francia intentó construir el canal pero fracasó. Estados Unidos negoció con Colombia para adquirir derechos sobre la provincia de Panamá. Ante la negativa del gobierno colombiano, Roosevelt apoyó discretamente un movimiento separatista panameño. En 1903, Panamá declaró su independencia bajo protección de navíos estadounidenses. El nuevo gobierno firmó un tratado concediendo a Estados Unidos el control perpetuo de la zona del canal. Las obras comenzaron en 1904 y concluyeron en 1914, transformando radicalmente el comercio marítimo mundial. Mientras el país expandía su influencia exterior, transformaba también su identidad interna. Las ciudades estadounidenses se llenaban de símbolos del poder adquirido: rascacielos que desafiaban el cielo, bancos que controlaban el crédito internacional, periódicos que influían en la política global. El sistema educativo promovía la idea de que Estados Unidos era una nación excepcional, destinada a liderar el mundo por su libertad, su industria y su espíritu democrático. En menos de una generación, el país había pasado de ser una república introspectiva a una potencia imperial. El impacto de la expansión también se manifestó en el Pacífico. En 1893, un grupo de empresarios estadounidenses apoyados por marines derrocó a la reina Liliuokalani de Hawái. El archipiélago fue anexado formalmente en 1898, proporcionando una base estratégica para la flota estadounidense en el camino hacia Asia. Con ello, Estados Unidos consolidaba su presencia en el Pacífico, controlando rutas comerciales vitales y estableciéndose como un actor clave en el equilibrio de poder internacional.
A finales del siglo XIX, los Estados Unidos eran ya reconocidos como la potencia dominante del hemisferio occidental y una fuerza emergente en la escena mundial. Su economía impulsaba mercados globales, su marina protegía rutas comerciales y sus decisiones diplomáticas influían en el destino de otras naciones. El país, que había nacido de una rebelión contra el Imperio Británico, se había convertido en pocas décadas en un imperio en sí mismo. El siglo XX. El ascenso del Imperio Americano. Al comenzar el siglo XX, Estados Unidos ya no era una potencia en ascenso, era una nación decidida a moldear el mundo. Su economía industrial superaba a la de muchos imperios europeos y su población, enriquecida por la inmigración, crecía sin cesar. Aunque todavía mantenía cierta tradición aislacionista, los sucesos globales empujaron al país a asumir un papel protagónico. La Primera Guerra Mundial sirvió como punto de quiebre. En 1914, Estados Unidos se declaró neutral, pero mientras Europa sangraba en las trincheras, empresas estadounidenses enviaban alimentos, armas y suministros a los aliados. En 1917, tras el hundimiento de barcos estadounidenses por submarinos alemanes y el telegrama Zimmermann que ofrecía a México recuperar territorios perdidos si entraba en guerra contra Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson declaró la guerra a Alemania. Las tropas estadounidenses cruzaron el Atlántico y su intervención inclinó la balanza del conflicto. La guerra terminó en 1918 y Estados Unidos emergió como acreedor mundial, con una capacidad de influencia diplomática sin precedentes. La década de 1920 marcó un auge económico extraordinario. Conocida como los locos años 20, fue una época de consumo masivo, automóviles, jazz, cine y símbolos del progreso moderno. Henry Ford revolucionó la producción industrial con la cadena de montaje. Las ciudades se llenaron de rascacielos y luces eléctricas. Sin embargo, la prosperidad oculta una fragilidad financiera. El 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó, dando inicio a la Gran Depresión. Millones de personas perdieron sus empleos, empresas quebraron y bancos colapsaron. El país se sumió en una crisis social sin precedentes. En 1933, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia y lanzó el New Deal, una serie de programas económicos y sociales que buscaban reactivar la economía y proteger a los más vulnerables. Se crearon empleos públicos, se establecieron seguros de desempleo y se reguló el sistema financiero. El Estado asumió un papel central en la economía. Mientras tanto, en Europa, los regímenes totalitarios ganaban fuerza y en Asia, Japón emprendía una expansión militar. Estados Unidos observaba con cautela, decidido a no involucrarse. El 7 de diciembre de 1941 cambió el curso de la historia. Aviones japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor en Hawái, destruyendo gran parte de la flota estadounidense del Pacífico. Al día siguiente, el Congreso declaró la guerra a Japón. Poco después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. La nación movilizó su industria y su población. Millones de hombres se alistaron, y las fábricas comenzaron a producir tanques, aviones y armas en cantidades colosales. La participación estadounidense fue decisiva tanto en Europa como en el Pacífico. El desembarco de Normandía en 1944 abrió el camino hacia la derrota de la Alemania nazi. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, obligando la rendición de Japón. Tras la guerra, Estados Unidos emergió como la potencia dominante del mundo libre. Europa estaba devastada y la Unión Soviética se alzaba como su único rival ideológico y militar. Comenzaba la Guerra Fría. En 1947, el presidente Truman anunció la doctrina de contención para frenar el avance del comunismo. El Plan Marshall destinó miles de millones de dólares para reconstruir Europa occidental y asegurar su alineamiento con Washington. En 1949, Estados Unidos lideró la creación de la OTAN, una alianza militar para defender a Europa del Oeste ante cualquier agresión soviética. El conflicto ideológico se expandió al mundo entero. En 1950 estalló la Guerra de Corea. Las tropas estadounidenses, bajo bandera de la ONU, lucharon contra el avance comunista respaldado por China. La guerra terminó en 1953 con una península dividida.
Mientras tanto, la carrera armamentística se aceleraba. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron armas nucleares capaces de destruir el planeta. La tensión alcanzó su punto máximo en 1962 con la crisis de los misiles en Cuba, cuando el mundo se encontró al borde de la guerra nuclear. El presidente John F. Kennedy negoció con Nikita Khrushchev y evitó el conflicto, consolidando la estrategia de disuasión nuclear. La rivalidad también se trasladó al espacio. En 1957, la URSS lanzó el satélite Sputnik, provocando alarma en Estados Unidos. En respuesta, la NASA fue fundada y en 1969 el mundo vio en televisión cómo Neil Armstrong pisaba la Luna al pronunciar la frase «Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Estados Unidos demostraba su supremacía tecnológica y científica. En el frente interno, el país enfrentaba sus propias tensiones. A pesar de haber luchado contra dictaduras en el extranjero, el racismo seguía profundamente arraigado. El movimiento por los derechos civiles emergió con líderes como Martin Luther King Jr., quien encabezó marchas pacíficas exigiendo igualdad. En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles que prohibía la segregación racial. Sin embargo, las tensiones continuaron. El asesinato de King en 1968 provocó disturbios en varias ciudades. A la vez, Estados Unidos se vio atrapado en la guerra de Vietnam. Desde mediados de los años 60, miles de jóvenes fueron enviados a combatir una insurgencia comunista en la selva asiática. La guerra se volvió impopular, generando protestas masivas. Las imágenes de soldados muertos y aldeas incendiadas transmitidas por televisión desgastaron el apoyo público. En 1975, las últimas tropas estadounidenses abandonaron Saigón, marcando el final de uno de los conflictos más traumáticos del siglo. La década de 1980 marcó un resurgimiento del poder estadounidense bajo la presidencia de Ronald Reagan. El gasto militar se incrementó, se desarrollaron nuevas armas y se ejerció presión económica sobre la URSS. La Guerra Fría entró en su fase final. En 1989, el muro de Berlín cayó. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Estados Unidos quedó como la única superpotencia mundial, líder indiscutible del sistema internacional al finalizar el siglo XX.